Bueno, vamos a ver ahora corrigiendo, ¿sí? Empezamos entonces con la corrección de este TP evaluatorio de la unidad 22, que es de sistema endocrino. En la primera pregunta les decía, marque la asociación correcta teniendo en cuenta las características de cada sistema de comunicación del organismo. ¿Marcaron la correcta ahí? ¿O había alguna duda? Yo sí. Bien. Bueno, si se fijan, ustedes acá tenían que ver la asociación en el tipo de respuesta y el tiempo que les daba o la célula blanco. La correcta era cuando les hablaba del sistema nervioso, que tenía una respuesta rápida justamente porque viaja a través de las neuronas y por eso es directa, y va como célula blanco, ahí les dice células glandulares. Si me hubiera puesto músculo o me hubiera puesto otras neuronas, también era correcta, ¿sí? En la primera me decía sistema inmune, respuesta lenta, está bien, pero información directa, no, ¿sí? Esto es lo que está mal. La célula productora también es el glóbulo blanco, pero esta opción estaba mal. Después, el sistema endocrino les decía respuesta lenta, que también está bien, pero me decía información directa, otra vez, ¿sí? Y en realidad me dice célula blanco, célula muscular. Puede ser si en realidad tiene receptor para la hormona, ¿sí? Porque acuérdense que el sistema endocrino tenía como célula blanco la que tenía el receptor para la hormona, entonces depende cuál sea el órgano ejecutor. Y la última decía, otra vez, sistema inmune, respuesta lenta, que está bien, pero otra vez me decía información directa, ¿sí? Que también estaba mal. La célula blanco también era el tejido infectado por los microorganismos, pero fíjense que la opción de la información era la que estaba mal y la única que tiene información directa, justamente porque se conecta a través de células nerviosas, es el sistema nervioso. Bien, la 2 me decía, el mecanismo que controla la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal y de su médula son respectivamente. Si ustedes recuerdan, la corteza suprarrenal tenía un origen embriológico distinto a la médula, ¿sí? Recuerden que la médula en realidad era un tejido nervioso, o sea, un ganglio simpático modificado. Entonces, tienen distintos circuitos y es más, la corteza suprarrenal también funciona mediante distintos mecanismos. Tiene dos de ellos, los exocorticoides y los glucocorticoides, controla a partir de la ACTH, y los mineralocorticoides a partir del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero en cualquiera de los dos, el sistema de retroalimentación es negativa, ¿sí? No es positiva, en esta me lo está dando como al revés y te dice respectivamente, así que la única opción correcta era la D porque me hablaba de la retroalimentación negativa de la corteza y la estimulación nerviosa por parte de la médula, que sabemos que lo controla el sistema nervioso simpático. En la 3 me dice, respecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, teníamos que marcar la opción que era correcta. Me dice, la angiotensina 2 resulta de la activación de la angiotensina 1 en los sinusoides hepáticos principalmente. ¿Dónde se transformaba la angiotensina 2? O sea, a partir de la 1. ¿En dónde ocurría esa transformación? ¿Quién lo hacía? ¿Se acuerdan? ¿Quién transformaba de angiotensina 1 en angiotensina 2? La ECA. Bien, la ECA. Y esa enzima se libera en la sangre, ¿sí? O sea, el pulmón, el riñón, el corazón, detectan la cantidad de angiotensina 1 en sangre, lo censan y por eso lo secretan. Entonces no va a ser en los sinusoides hepáticos, es en la circulación general, ¿sí? Por eso esa opción no era correcta. La B me dice, la angiotensina 1 se produce a partir de la activación de angiotensinógeno hepático. Recuerden que la angiotensina 1 se activaba justamente a partir del angiotensinógeno y en este caso, ¿por qué enzima? Por la renina. Bien, por la Yo por renina eso ahí, liberada. profe, tenía una ¿Cómo? duda, porque como no nombraba la renina, pensé que estaba mal esa. Sí, pero dice la angiotensina 1 se produce a partir de la activación del angiotensinógeno. Está bien que es a partir. Lo que pasa es que no te está nombrando quién lo hace o quién no, ¿sí? Pero es una afirmación que es correcta. Si yo la quiero completar, digo, bueno, ¿quién lo hace? Lo hace la renina.
¿sí? Pero te dice, ¿se produce a partir de quién? ¿Sí? Es la renina la que agarra el angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina 1, ¿sí? O sea que la opción está bien y si la queríamos completar le agregamos renina. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, la CMS, la renina se libera frente a las situaciones de hiperflujo renal. Esto es lo que está mal, porque no es un hiperflujo, es todo lo contrario. La renina se libera con el estímulo de la hipotensión arterial, o sea, yo voy a filtrar orina y si hay poca sangre, filtro poca orina. Entonces se da cuenta que hay baja presión, por eso les decía que el estímulo puede ser una hemorragia o puede ser una deshidratación y debido a eso se secreta. Y en la DMIS el resultado final de la activación de este sistema es el aumento de la diuresis y natriuresis. ¿Cuál es el resultado final del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Para qué se activa? Para la liberación de aldosterona. Bueno, es un mecanismo indirecto. Bien, se libera aldosterona. ¿Y cuál es el resultado de liberar aldosterona y activar el angiotensina 2? Para que pueda bajar la presión arterial. No, subir. Ah, subirla. Era Claro, vasopresina fíjense. y antidiurético. Bien, o sea, es antidiurético y antinatriurético, porque si el estímulo de todo este sistema es la baja presión arterial, lo que yo quiero con esto es subirla. Entonces la angiotensina 2 produce vasoconstricción y la aldosterona retiene sodio y por ende retiene agua. Entonces no es aumento, sino que es disminución de la diuresis y disminución de la natriuresis, porque recuerden que la aldosterona reabsorbe sodio. Natriuresis es sodio en orina. Entonces no la quiero aumentar, la quiero disminuir para retenerla en sangre y subir el volumen sanguíneo, ¿sí? O sea que esto es lo que está mal de esa opción. Bien, en la 4 me dice, ¿cuál de las siguientes hormonas es, uy, se me cambió, es hiperglucemiante por mecanismos de gluconeogénesis fundamentalmente, ¿sí? Yo acá me tengo que fijar cuál es hiperglucemiante y me fijo en las opciones glucagón, cortisol, somatotrofina, adrenalina y claro, son todas hiperglucemiantes. Entonces lo que me tengo que fijar, como yo les decía ayer, fíjense siempre el tipo de mecanismo porque es importante y es generación de nueva glucosa. El mecanismo más importante de generación de nueva glucosa es el cortisol. Habíamos dicho que el glucagón y la adrenalina principalmente actúan sobre el hígado. Entonces, ¿qué hacen en el hígado? Y si yo quiero ser hiperglucemiante, voy a degradar glucógeno, ¿sí? Entonces, hago glucógenolisis y libero a la sangre. Y la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, su principal función es inhibir la absorción de glucosa de los tejidos, menos obviamente los huesos y los que están creciendo, pero en todos los demás inhibe, pero no fabrica nueva glucosa. ¿Sí? Entonces, es muy importante en ese cuadrito de todas las hormonas que ustedes tienen de regulación de la glucosa, el mecanismo que lleva a cabo cada uno de ellos. Bien, en la 5 me dice, identifique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la regulación hormonal de la glucosa sanguínea es correcta. La A me dice, cuando la concentración de azúcar en la sangre es baja, o sea que tengo una hipoglucemia, el páncreas libera glucagón, que estimula la degradación de glucosa. Si yo tengo una hipoglucemia, es verdad que eso es una estimulación del glucagón, porque el glucagón es hiperglucemiante. ¿Pero qué hacía el glucagón? ¿Cuál es su función? ¿No se almacenaba? ¿Qué se almacenaba? Sintetizaba más glucosa. Liberaba más glucosa. O sea, recuerden que el glucagón, si es hiperglucemiante, tiene que hacer lo contrario al estímulo. El estímulo es, hay baja concentración en sangre, o sea, hay hipoglucemia, se estimula el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Fabrica nueva glucosa o a través de la transformación de ácidos grasos y de aminoácidos, pero degrada glucógeno, no estimula la degradación de glucosa. Todo lo contrario, estimula la degradación de glucógeno para que se libere glucosa a la sangre. Después la B me dice, cuando la concentración de azúcar en la sangre es elevada, o sea, hay una hiperglucemia, el páncreas libera insulina, que retira la glucosa del torrente sanguíneo, incrementando su absorción por las células y promoviendo su degradación. No,
Esto es lo que está mal. La insulina es verdad que es la única hormona hipoglucemiante, su estímulo es la hiperglucemia, o sea, el aumento de concentración de glucosa en sangre, pero hace que las células absorban glucosa y si me sobra, estimulo la fabricación de glucógeno en el hígado. O sea, hago glucógenogénesis, pero no promueve la degradación de la glucosa, ¿sí? O sea, la absorbe en las células o la transforma en glucógeno, pero no la degrada. La C, que era la correcta, me dice en condiciones de estrés, la hormona adrenocorticotrófica, o sea, la ACTH, producida por la hipófisis anterior, estimula a la corteza de la glándula suprarrenal, la que produce cortisol y otras hormonas relacionadas que van a incrementar la degradación de proteínas y su conversión en glucosa en el hígado. O sea que lo que me está diciendo es uno de los estímulos cuando hay estrés. ¿Qué es lo que hace? Otra hormona acoplada, cuando me está diciendo estimula la corteza para que produzca cortisol, recuerden que el cortisol era un glucocorticoide, que justamente también tenía la función de aumentar la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque hay estrés. Si hay estrés, yo quiero aumentar la glucosa para dárselo a los órganos principales, que son los músculos, que son los que están preparados para el estrés y la huida. Y después la D me dice en condiciones de estrés, la estimulación de la médula suprarrenal por las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo produce la liberación de adrenalina y noradrenalina, que hasta ahí está bien, pero dice que también hace disminuir la concentración de azúcar en sangre. No la hace disminuir, la hace aumentar, porque adrenalina y noradrenalina también son hiperglucemiantes igual que el cortisol. Pregunta 6 me dice, ¿cuál de las hormonas nombradas a continuación se las considera derivadas de aminoácidos? La hormona paratormona o hormona paratiroidea es de naturaleza peptídica. La hormona de crecimiento también. La calcitonina también. La tiroxina en esta es la única opción derivada de aminoácidos. Recuérdense que derivados de aminoácidos me tengo que acordar a las hormonas de la tiroide y a las catecolaminas, ¿sí? Adrenalina y noradrenalina. Esos son los derivados de aminoácidos. Me acuerdo también de las esteroideas, que son los corticoides de la corteza, las hormonas sexuales, y todas las demás tienen naturaleza proteica, si son péptidos o proteínas. Entonces es fácil acordarse, porque todo lo que libera el hipotálamo es una proteína, todo lo que libera la hipófisis también es una proteína, y la mayoría de las glándulas principales del organismo también. La 7 me habla de las prostaglandinas y dice, es un buen ejemplo de hormonas locales que actúan sobre las mismas células que las secretan o en su vecindad. ¿Cómo se denomina este tipo de secreción? Recuerden que cuando yo hablo de las mismas células, la acción en las mismas células que las secretan significa autócrina, y en su vecindad, parácrina. Cuando yo hago una secreción al sistema sanguíneo y llega a todo lado, es endocrino, ¿sí? Entonces, en esto, la referencia que me está dando de las prostaglandinas es autócrina y parácrina respectivamente. Si me lo hubieran puesto al revés, no estaban en orden. O sea que si me dice respectivamente como me lo nombró, tengo que hacerlo en el mismo orden de la consigna. La 8 me dice, la calcitonina se produce en las células parafoliculares de la tiroide en respuesta a los niveles aumentados de sangre. ¿Cuál va a ser su función? ¿Cuál o cuáles? Recuerden que la calcitonina disminuye la calcemia y tiene un solo mecanismo, que es la inhibición de la resorción ósea. Inhibo que se degrade el hueso y de esa manera, como es el principal depósito mineral, obviamente al inhibir la resorción, o sea, la ruptura del hueso, obviamente disminuyo el calcio en sangre, o sea, disminuye la calcemia, que es la función de la calcitonina. Todas las demás, contrarias, son funciones de la paratormona u hormona paratiroidea. 9. Me dice, las hormonas son mensajeros químicos secretados por glándulas endocrinas y por tejidos capaces de secretar hormonas sin ser glándulas. Por ejemplo, el corazón. ¿Sí? Me está dando acá un ejemplo puntual de un tejido que es otro tejido, digamos, endocrino, cuando su principal función quizás no es secretar hormonas, pero igual secretan hormonas. Entonces me dice cuál es la opción correcta. Me dice, se unen a receptores inespecíficos en los órganos blancos y estructuralmente la mayoría son aminoácidos. Me dice inespecíficos, ¿sí? Los receptores nunca son inespecíficos en las hormonas, sino que tienen una alta especificidad.
En la B me dice, ejercen sus acciones específicas en forma inmediata. Profe, Sí. esa hablaba me dio mi duda esa porque no sabía si habla específicamente del corazón o como así como algo generalizado. Me dice, por ejemplo, Ujú. o sea, te dice que las hormonas son mensajeros químicos liberados por glándulas y por otros tejidos. O sea, en realidad te está hablando de las hormonas la consigna, ¿sí? Te da un ejemplo, por eso te lo marqué para que supieran que es un ejemplo, pero en realidad la opción está hablando de las hormonas, pero te está diciendo esto para que vos tengas en cuenta una hormona, ya sea por una glándula o por un tejido aparte, cualquiera. Igual, en cualquiera de los dos casos, el receptor siempre es específico. Ya sea que lo libere el corazón, que lo libere el estómago, el intestino o una glándula endócrina principalmente. Siempre la hormona tiene un receptor específico. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. En la B se ejercen sus acciones específicas, pero dice de forma inmediata. Luego ser liberadas a la sangre, o sea, acción rápida. No, justamente las hormonas no tienen una forma inmediata, es más lenta o más retardada en el tiempo, o sea, no es inmediata porque no es directa y no tiene una acción rápida. Tiene una acción lenta, pero prolongada en el tiempo, cualquier hormona. Después me dicen, condiciones normales se hallan en el plasma en elevada concentración. No, las hormonas siempre están en mínimas concentraciones porque como sus receptores son muy específicos, hay una pequeña variación y ya lo detectan. Y lo que sí está bien es la D que dice actúan en tejidos, los cuales son denominados células blanco, distintos al que las origina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una secreción endócrina. ¿Cuándo es igual? Y en las prostaglandinas, que son estas como hormonas locales raras, porque tienen una secreción que tiene una acción autocrina o paracrina. Entonces, cuando actúa sobre la propia célula, es una prostaglandina, pero la hormona tiene la función de ir a la sangre, entonces su órgano blanco siempre está más retirado de la célula que lo secreta. Generalmente, ¿sí? O sea, acá me dice, actúan sobre un tejido distinto. ¿Puede haber excepciones? Sí, pero a nivel general por eso se lo llama secreción endocrina. En la 10 dice, según las diferencias que existen entre glándula endocrina y exócrina, marque la opción incorrecta. La primera me dice, las glándulas endócrinas vierten sus productos, significa hormonas, por medio de conductos excretores hacia cavidades corporales. No, hacia cavidades corporales no. Hacia el interior de un órgano hueco, me dice, o la superficie externa del cuerpo. No, justamente toda esa definición es de glándula exócrina y no endocrina. La B me dice, las glándulas endócrinas secretan sus productos, que se llaman hormonas, al líquido intersticial, que es el líquido que rodea, que baña la célula, y después esto se absorbe por el capilar y pasa a la sangre, que es correcto. Me dice, ejemplo de glándulas endócrinas son todas las que estudiamos en esta unidad, por ejemplo, tiroides, adenohipófisis, suprarrenales, está todo bien, y exócrinas me da ejemplo, salival hacia la cavidad, digamos, bucal, que es la cavidad digestiva, sudoríparas y sebáceas hacia afuera del cuerpo, mamarias también, la leche va hacia afuera, las mucosas van hacia adentro de una cavidad corporal igual que las digestivas, o sea que todos los ejemplos están bien, lo único que estaba mal es esta definición que es de exócrina y no de endócrina. 11. Un paciente llega a su consultorio aseverando que tiene un tumor en la glándula paratiroides, ¿sí? O sea que si tiene un tumor eso produce hiperparatiroidismo. Usted espera encontrar en el paciente todo lo siguiente excepto, ¿sí? O sea, excepto quiere decir cuál signo no sería de un exceso de hormona paratiroidea. ¿Qué hacían las hormonas paratiroideas? ¿Cuál era la función principal? Aumentaban la calcemia. Bien, aumentan la calcemia y disminuyen la fosfatemia, ¿sí? Entonces, si está exacerbado, si yo aumento mucho el calcio es porque estoy degradando mucho el hueso, así que está bien, me puedo llegar a encontrar osteoporosis. Esto puede llegar a hacer perder la estatura porque retrae por ahí huesos, como por ejemplo los huesos de las vértebras, de la columna vertebral. Dice, si se opera, se genera déficit de paratormona, lo que lo lleva a la tetania, sí, si se opera porque te está hablando de que supuestamente tiene un tumor, o sea, un hiperparatiroidismo. Entonces, si yo tengo un hiperparatiroidismo y lo opero, ¿qué pasa? Y lo contrario, le estoy sacando, entonces puede desarrollar tetania. Ahora, la opción que tenían que marcar, porque era el excepto, dice los riñones retienen fosfato y eliminan calcio. No, justamente la paratormona hace lo contrario, ¿sí? Retiene calcio, por eso aumenta la calcemia y libera más cantidad de fosfato.
¿sí? Era la función inversa, por eso la que tenían que marcar era la B. La 12 me dice marque la asociación correcta. Fíjense, me dice TRH hipófisis, TSH hipotálamo. Esto es lo que está mal. Tiene inversión del lugar en donde secreta cada uno de los factores. TRH es de hipotálamo y TSH de hipófisis. Hormona liberadora de gonadotrofinas hipotálamo, FSH hipófisis, pero me dice testosterona testículo. Esto está mal. Bueno, se me marcó mal. Esto está mal porque la testosterona no es liberada por la FSH, sino por la LH. Y acá también está invertido porque me dice la LH libera o actúa sobre los estrógenos y los estrógenos en realidad van por estímulo de la FSH y la LH en realidad es la que aumenta la progesterona y la testosterona. O sea, están invertidos los órganos ejecutores. Si bien ustedes tenían que saber esto en general porque lo vamos a ver después más en profundidad en reproductor, sí tienen que saber la secuencia, que es lo que me dan acá, GNRH y qué hace FSH y LH en cada uno de los órganos reproductores masculino y femenino. La única que estaba bien era la asociación de la corteza suprarrenal, de los corticoides, que sí depende del ACTH de la hipófisis y CRH del hipotálamo. La 13 me dice, los glucocorticoides, como el cortisol, son hormonas liberadas por la corteza suprarrenal. Y se marque lo que no corresponde. El cortisol, dice, su liberación se ve estimulada por la ACTH, está perfecto, es lo que acabamos de ver en la pregunta anterior, suprimen la respuesta inflamatoria o inmune, está perfecto, justamente esa es la acción de un corticoide y por eso lo tomo externo, y también el exceso produce enfermedad de Cushing. La que estaba mal era la C porque me dice disminuyen la retención de líquido y no la disminuyen, la aumentan, porque si el cortisol es hiperglucemiante y aumenta la glucosa en sangre, retiene más agua, aumenta la presión y eso hace que la mayor cantidad de líquido en el sistema circulatorio extravase hacia el líquido intersticial y se produzca edema, que es la retención de líquido. 14. Marque lo correcto con respecto a las hormonas secretadas por el páncreas, ¿sí? Dice, el glucagón es secretado por las células beta del páncreas ante una disminución de la glucemia. ¿Está bien esa o no? ¿O por qué? ¿Qué está mal? Son células alfa. Bien, el tipo de células, ¿sí? Es verdad que el glucagón es hiperglucemiante, entonces su estímulo es una disminución de la glucemia, pero no son las células beta, sino las células alfa. La insulina es la única hipoglucemiante, está perfecto, por eso era la que tenían que marcar. Después me dice el glucógeno produce glucógenogénesis. Si yo hago glucógenogénesis es generación de nuevo glucógeno, disminuyo la glucemia, es lo que hace la insulina, pero no el glucagón. Y después me dice la insulina produce glucólisis, que no, la insulina no produce glucólisis. La insulina produce el aumento de la absorción de glucosa por las células y, como dijimos, glucógenogénesis. Y por último me dice las prostaglandinas, no sé si es última, no, penúltima, perdón. Las prostaglandinas son un grupo de sustancias químicas semejantes a las hormonas y que es incorrecto. La incorrecta es la primera que dice algunas pueden tener efectos antipiréticos y otras facilitan la degradación plaquetaria y esto lo vimos justamente en la regulación térmica, en la unidad donde veíamos el control hipotalámico y que hacían las prostaglandinas. Son degradadas rápidamente por enzimas. Fíjense que yo tengo que marcar lo incorrecto. Es verdad que son degradadas rápidamente, por rápidamente las saco de circulación. Rápidamente se sintetizan a partir de la propia célula hacia sus células vecinas, como habíamos dicho, a partir de un compuesto distinto de las hormonas, que es el ácido araquiónico, que es un tipo de ácido graso, no es una proteína, un péptido, un derivado de aminoácido, un esteroide como las hormonas. Y participan también en procesos inflamatorios inmunológicos, entre tantas funciones. ¿Sí? O sea, está bien, hay otras funciones también más, de las cuales también participan las prostaglandinas. Marque la opción correcta sobre la relación que se encuentra entre estas tres hormonas, TSH, FSH y LH, que son hormonas de la adenohipófisis. Y además de ello, que eso es lo que tenían que marcar, son glucoproteínas. Si ustedes se fijan, en la constitución química son glucoproteínas liberadas por adenohipófisis.
La primera me dice, ¿son sintetizadas por el hipotálamo? No, ya la descarto de cuajo y encima me dice derivados del colesterol, menos, porque son de naturaleza proteica. Usan receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son de hormonas que son de naturaleza lipídica. Si no se unen afuera, porque no pueden pasar. TSH, FSH y LH son glucoproteínas. No pueden atravesar la membrana, así que no se unen a receptores intracelulares, sino de membrana. Y me dice, solo la TSH se considera hormona trófica, y no, está mal el solo, porque FSH y LH también son hormonas tróficas, porque una hormona trófica era aquella que actuaba sobre una glándula para que secretara otra hormona más. ¿Sí? Hemos ido rapidito, pero quería alcanzar a corregirlo completo. Díganme si ha quedado alguna duda. No, profe. Bueno, revisen igual